de este segundo retiro de un 10%, ¿cuánto bajaría realmente la pensión? ¿Cómo se puede calcular cuánto va a ser mi pensión? ¿Nos puede explicar con la pizarra de cuánto sería mi pensión y cuáles son los factores que influyen? Porque se habla de estos 105 años, que también en algún momento se pensó en cambiar esta tabla. Así es, ¿no? Esto es algo complejo, pero lo vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible, lo más pedagógico posible. Y ya es extraño que sea complejo, sí, porque cuando uno revisa los sistemas de pensiones en el mundo, en general, la pensión que uno va a sacar es un porcentaje del salario que ganaba. Si uno, por ejemplo, cotizó 30 años, tiene derecho al 70% del salario promedio de sus últimos 20 años. O sea, reglas claritas, se llama beneficio definido. En Chile eso no existe porque se eliminó todo componente de seguridad social, claro, y no hay beneficio definido. ¿Cómo se calcula la pensión? La pensión mensual que una persona va a sacar cuando jubile se calcula de la siguiente manera. Es igual al saldo acumulado que tiene la persona en su cuenta individual, ¿no? Los 10 millones, 20 millones, 30 millones o lo que tenga, dividido por algo extraño por el momento, lo vamos a explicar inmediatamente, que se llama el CNU por 12, porque son 12 meses. Y acá está la clave, el CNU. El CNU significa el capital necesario unitario que una persona tiene que tener para construir pensiones y depende al menos de 3 factores. La tabla de mortalidad definida por los reguladores, ¿no? La Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones definen tablas de mortalidad para hombres y mujeres. ¿Y esas en cuántos años están? Esas tablas de mortalidad se calculan hasta los 110 años, pero aquí hay que entregar la información certera. Esto no significa que se calcula que todas las personas van a morir a los 110 años, sino que es una tabla de probabilidades, vale decir, se asignan probabilidades de morir a los 70, 75, 80 y así, y se llega a una probabilidad mínima de 0,0001% de morir a los 110, ¿no? Eso significa que si tuviéramos una tabla de mortalidad hasta los 100 años, sin duda la pensión alcanzaría para un poquito más, pero no tanto más, porque las probabilidades finales son pequeñas, ¿no? Entonces se calcula que la probabilidad promedio de muerte para una mujer que lleva la edad de jubilación son 90 años y el promedio de muerte para los hombres son 86. Eso es lo que se calcula en la tabla de mortalidad. Por tanto, dependiendo de esa tabla de mortalidad, se calcula este saldo para que dure hasta ese periodo. Ese argumento siempre se repite, la tabla de mortalidad hasta los 110 años. Si se bajase la tabla de mortalidad a los 100, por ejemplo, ¿cuánto aumentaría la pensión? Que tú dices que es mínimo, pero ¿cuán mínimo es? Mejoraría. ¿Sería notorio o no? No. O sea, si tú la bajas a los 100 años, no va a subir más de 10.000 pesos la pensión, ¿no? Si la llevas a 90 años, podrás ganar unos 10.000 o 12.000 pesos más aproximadamente. O sea, no es el gran argumento para aumentar las pensiones. No es el gran argumento. De hecho, hay estudios que dicen la pensión aumentaría 30% si llevas la tabla de mortalidad a 85 años y después el Estado asume un seguro de longevidad. Pero 150.000 pesos... ¿no? Si lo aumentamos en un 30%, son 45 lucas. O sea, no cambia sideralmente la realidad de las pensiones en Chile. Marco, ¿hay algún país que tenga un sistema de pensiones que tú digas, chuta, esta persona ganaba el 80% de lo que ganaba en su vida productiva, en su vida laboral? ¿O realmente este es un nudo para todas las realidades? Todos los países tienen, prácticamente el 96% de los países del mundo tienen un sistema distinto al chileno. Ahora los sistemas de pensiones tienen sus problemas, cambios demográficos va afectando los parámetros y se tienen que ir corrigiendo, ¿no? Eso le pasa a cualquier sistema, incluso de cuentas individuales. Pero lo importante que tienen prácticamente todos los países del mundo, hay países que tienen sistemas de reparto único, como el de Japón, que tienen excedentes para hacer frente a los cambios demográficos, Estados Unidos, que tiene un componente privado que se llaman los planes 401k, está el modelo sueco, que es un sistema mixto, pero donde el 80% de lo que cotizo se va a reparto y son un 20% a AFP. El uruguayo, 75-80% de lo que cotizo se va a reparto y el resto se va a AFP. Pero ¿cuál es la gran diferencia de todos esos países, salvo unos poquitos como es Chile? De que existen garantías, beneficio definido, en lo que el concepto clave de la literatura, vale decir, hay certeza. Si yo cotizo 30 años, 35 años, tengo derecho a un porcentaje de mi salario y eso está definido por ley, ¿no? Es una tabla de cálculo, una tabla de pago. Eso tiene que tenerlo un país. Cuando no lo tiene, lo que pasa a tener, como en el caso chileno, es un sistema de incertidumbre individual. No hay ni seguridad ni social, no hay seguridad social. Marco, pero a ver, también el otro argumento que se dice es que los chilenos tienen muchas lagunas. Pero pienso yo que es prácticamente imposible mantenerse con trabajo durante 40 años. Claro.
Ahora en pandemia muchos están sin trabajo, por problemas de salud, o un viaje, o simplemente porque el mercado laboral te va desechando a medida que vas pasando los años. A los 50 ya prácticamente hay mucho menos pega y cada vez más bajo, a más baja edad. Entonces, si es imposible tener trabajo hasta los 65 años, de todas maneras vamos a tener laguna. ¿Cómo se suple esos meses en que no se cotiza obligatoriamente a la AFP? Esa pregunta es muy importante porque está conectada con lo que yo mencionaba anteriormente, que no puedes tener un sistema de pensiones donde las personas se adapten a ese sistema, sino que el sistema que se construye tiene que considerar las particularidades de cada país. Que en Chile los salarios son bajos, hay muchas lagunas previsionales, que eso no es culpa necesariamente de las personas, sino que son las condiciones para conseguir empleo. Y por tanto, ¿qué sucede? ¿No? Y que una propuesta interesante en términos conceptuales, que exista una pensión mínima asegurada, no contributiva, que no depende de cuánto cotizaste, que es la pensión ciudadana, que sea equivalente a un valor mínimo que tengamos en Chile, por ejemplo el salario mínimo, que ninguna persona que se jubile en el país saque menos de 326.500 pesos. Eso se financia con impuestos generales. Y después tú tengas un piso de seguridad social, y ese piso de seguridad social, al que más cotiza, saca mayor tasa de reemplazo, pero tú ya tienes un mínimo asegurado. Claro. Y al mismo tiempo, en ese piso donde tú cotizas, y tú cotizaste 5 años, por ejemplo, que tu mínimo asegurado sea mayor que cotizar 0. Haya incentivos a cotizar y no dejes en el despeñadero, ¿cierto?, al desnudo a las personas que no necesariamente por su culpa están en la informalidad o se tuvieron que quedar obligatoriamente en la casa, como las mujeres, y trabajan todo el día, porque trabajan todo el día. Ese trabajo no se reconoce. Marco Kremerman de la Fundación Sol, tremendo economista, gracias por habernos acompañado este día viernes aquí en el programa. Un gusto verte, Marco. Igualmente, que esté muy bien. Que esté muy bien.